capítulo 11, versículos 36 al 44. Vamos a regresarnos dos versículos. Ya habíamos tocado el versículo 36, pero quiero que regresemos nuevamente del versículo 36. Habíamos terminado en el 37, tendríamos que empezar en el 38, pero hay algo que insertar en esta parte. Juan capítulo 11, versículos 36 hasta el 44. Seguimos predicando expositivamente el Evangelio de Juan. Con el día de hoy son 82 predicaciones, gracias a Dios, ininterrumpidas acerca de este santo Evangelio. Dice la Escritura: dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Y algunos de estos judíos dijeron: no podía nuevamente vemos el desdén, no lo mencionan por su nombre, le dicen, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, huele feo, apesta seguramente, porque tiene 4 días que murió, tiene 4 días que está en el sepulcro. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenlo ir. Cierre sus ojos y disponga su vida para seguir aprendiendo del Evangelio de Juan. Reconozca delante del Espíritu Santo, que es quien nos hace entender esta palabra, que si no fuera por Él, nuestros muchos estudios, nuestro mucho intelecto, nuestra mucha preparación, no valdría nada para entender esto. Esta palabra, dice Corintios, Pablo a los Corintios, es espiritual y se discierne espiritualmente. Por eso es que nosotros no podríamos entender ni un ápice de esta palabra, Señor, si tu Espíritu no nos lo revelara. Pero hoy te engrandecemos, mi Dios, porque creemos que tú vas a traer esta palabra a nuestro corazón, que harás que baje, Señor, y nos transforme, harás que se asiente en nosotros, que dé fruto y que dé vida en nuestro ser, en nuestro caminar sea transformado. Es nuestro agradecimiento, porque tú nunca envías tu palabra para que regrese vacía, siempre cumple el cometido por el cual la envías, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan encontramos el relato que narra la enfermedad, muerte y también posterior resurrección milagrosa de Lázaro de Betania. Recuerde que le llamamos así para no confundirlo con Lázaro el mendigo. Lázaro de Betania era amigo de Jesús, íntimo de hecho, hermano de Marta y de María. Este relato comienza con Jesús lejos de la aldea de Betania, lejos de la aldea donde Lázaro estaba convaleciente en enfermedad. Al pasar unos días muere, y esto dejó desconsoladas a sus hermanas. Pero Jesús ya les había mandado un mensaje claro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Por ese motivo es que ambas, Marta y María, permanecían firmes, como diría el escritor de Hebreos, como viendo al invisible, seguras de que las palabras de Jesús se iban a cumplir al pie de la letra. En ese capítulo, es en ese capítulo que Jesús dicta uno de sus mashales más citados: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero estas no solamente son palabras de aliento para decir en los funerales. Yo tengo que confesar algo, y es algo que hacemos cada vez que vamos a un funeral. De inmediato les digo mi Biblia, Juan 11:25, y dicto esta palabra. Pero esta palabra, aunque se presta para decirle en un funeral, no fue nada más lanzada para ese propósito, va mucho más allá. Con esta palabra el Señor confronta de manera directa a todos los que hemos escuchado el Evangelio con una simple pregunta. Nos dice: ¿crees esto?
y eso ya lo pasamos hace un par de semanas y confrontamos al final. ¿Tú crees el Evangelio? Juan continúa con el relato. Nos dice que después de hablar con Marta, el Señor mandó llamar a María, quien de inmediato cuando lo vio se tendió a los pies de Jesús en una actitud de sumisión y adoración, y hace la misma confesión que hizo su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como lo hemos entendido, esta es una confesión no de reclamo, sino todo lo contrario. Era una confesión que confirmaba su fe de una manera maravillosa en Jesucristo. Juan después nos dice que la reacción de Jesús al ver a los judíos, a María y a Marta llorando desconsolados, primero fue ¿de qué? De indignación. ¿Se acuerdan que vimos que él se indignó? La palabra conmover del griego significa indignar profundamente, resoplar como caballo. Lo primero que Jesús hizo cuando vio a los judíos, a Marta, a María llorando, fue indignarse por los estragos del pecado en la creación que Él hizo y que coronó. Él vio los estragos del pecado y se indignó. Y después se estremeció en llanto al compartir el dolor de todos ellos. De aquí se desprendió la enseñanza central de nuestro sermón de la semana pasada. Ya entendimos que a Dios le importa y mucho nuestra situación espiritual, sí, por eso mandó a Cristo a la cruz, pero también le importa tu vida, tus emociones, tus sentimientos. Esto no significa que tenemos permiso para una vida hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Ya lo vimos: buscar el placer carnal, el propio bien, pensar que ser feliz es el propósito de tu vida. Ciertamente Dios sí desea que seamos felices y que disfrutemos de esta vida, pero Él desea que lo hagamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios quiere. Es que Dios es aguafiestas, no quiere que seas feliz, todo lo contrario. Dios quiere que seas completamente pleno y feliz en Cristo Jesús. Es así. ¿Por qué? Porque únicamente Jesucristo es capaz de al ser humano sentirse pleno y completamente realizado. Cualquier otra cosa que tú encuentres, llámese amor, llámese placer carnal, llámese drogas, llámese trabajo, llámese estudios, lo que tú quieras, no te va a llenar de forma tan plena como lo hace Jesucristo. Pero el cristianismo actual lamentablemente sí está saturado de hedonismo. Son muchas las iglesias que predican prosperidad, placeres, satisfacción. Prácticamente en las iglesias no se habla de negarse a ti mismo, de tomar tu cruz, de morir si es necesario por la causa de Cristo y de su evangelio. Ejemplos de hedonismo hay muchos en la iglesia y en la vida. En los noviazgos sin intención de matrimonio, eso es hedonismo en su más alta expresión. Yo nada más quiero andar a ver qué pasa, a ver, porque me cae bien, disfruto de estar con él, con ella. Eso es hedonismo. Si tú no tienes intención de casarte en un noviazgo, tú únicamente estás siendo un hedonista. El adulterio, la fornicación, la unión libre, la promiscuidad son claros ejemplos de hedonismo. Pero lamentablemente este tipo de cosas también suceden aún en los que decimos ser cristianos. También pensamos así. Cristo no murió en una cruz para que te la pases de lujo en esta vida. Él murió para resolver nuestro verdadero problema, que es el pecado. Y mientras más rápido lo entiendas y agradezcas, vas a dejar de vivir pensando que eres el centro del universo. Terminé la semana pasada diciéndote que me atrevo a decir que si tu propósito en la vida no es ser como Cristo, entonces de una u otra manera eres un hedonista, que solamente ves a Cristo como el medio para satisfacer tus deseos carnales. Pero recuerda, dice Judas en Judas 19, no vayas, que los sensuales, los carnales, no tienen al Espíritu, no son salvos. Y esa es la peor de las tragedias en la cual puedes caer. ¿De qué te sirve ganar el mundo, pero perder tu alma?, dice Jesús. Antes de continuar con nuestra exposición del Evangelio, es importante hacer dos aclaraciones a pésimas interpretaciones que se han dado en este relato. La primera de estas malas interpretaciones, de estas malas exegesis, la encontramos en el versículo 36. Por eso retomamos desde el versículo 36. Juan 11:36 dice: dijeron entonces los judíos, ¿qué dice? Mira cómo le amaba.
por sorprendente que parezca, hay algunos grupos pseudocristianos que en su afán de defender lo indefendible, que como dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, en su afán de promover un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, han tomado versículos como este, lo han aislado de su contexto, no han tenido nada más para respaldar, pero dicen que el amor que Jesús tenía por Lázaro era un amor de corte homosexual o de una fuerte tendencia al homosexualismo. Quiero que, y no es el tema, no nos vamos a detener más de un minuto o dos en ello, pero quiero que entienda, Juan 11:36 no habla de que Jesús es homosexual, no habla de que Jesús tenía un corte homosexual o tenía tendencias homosexuales. Esto es una blasfemia total y es una aberración indignante a la persona y a la obra de Jesús. No tienen más bases, no hay nada que respalde su tesis. Simplemente se aprovechan de la ignorancia de las personas que lo siguen y hacen de un texto una herejía. Afirman que el amor de Jesús por Lázaro era un amor de tipo sexual, que Jesús se sentía atraído y por eso lloraba desconsolado por Lázaro, porque miren cómo le amaba, dicen algunos. En sus aberraciones que rayan en la insanidad mental, estuve estudiando esta situación, hay un doctor, Benny Liu, es de ascendencia asiática, él vive en Estados Unidos, da clases, es doctor en teología en una universidad católica en Massachusetts, en Boston, y este doctor dice que en la crucifixión fue una relación incestuosa de Jesús con el Padre. Yo no sé si había usted escuchado, no sé si habías escuchado eso alguna vez, yo tampoco. Te empiezas a escarbar tantito y te das cuenta de cuántas insanidades mentales, que metafóricamente al Jesús al estar clavado en la cruz, metafóricamente era una relación sexual entre el Padre y Jesús. De verdad, lo enseñan en la universidad donde está este hombre. De verdad dicen ese tipo de cosas, que Jesús metafóricamente fue penetrado por el Padre cuando estuvo en la cruz. Se cumplen las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. Es aberrante. No hay tal concepto como lo que dicen algunos, que el cristianismo o un cristiano homosexual es un oxímoron, es una contradicción de términos. Tengo una serie de predicaciones, puedes checarla en internet, que dice la Biblia acerca de, y abordamos el tema un poco más a fondo. Si deseas saber más al respecto, te aconsejo que vayas y lo escuches, lo leas en internet. No nos vamos a detener mucho en este tema. Me voy a limitar a decirte que todo pecado le causa ofensa a la santidad de Dios, y la homosexualidad es uno de los muchos pecados que abundan hoy en día. Y de acuerdo con la Biblia, el perdón de Dios está disponible tanto a homosexuales como a adúlteros, ladrones, asesinos. Un pecado no difiere en otro de gravedad con los que atentan a la santidad de Dios. Un verdadero hijo de Dios no debe de promover la intolerancia. No somos intolerantes al homosexualismo. Nosotros promovemos el respeto hacia las personas homosexuales. No las denigramos ni las ofendemos de ninguna forma, pero tampoco nos comprometemos a promover o aprobar de ningún modo su comportamiento. Nosotros sabemos que Dios aborrece el pecado y al pecador. Por eso es que les predicamos tanto a los homosexuales como a cualquier pecador el glorioso evangelio de Jesucristo. Tienen la misma necesidad los homosexuales que cualquier otro. Si quieres saber más de este tema, vaya y estudie, acérquese conmigo. La segunda aclaración que sale de este pasaje, por sorprendente que parezca, casi supera en insanidad a la primera. Hay algunos grupos, sobre todo en Gran Bretaña, en Estados Unidos, algunos países europeos y muy poco en México, aunque sí tienen una página oficial en internet, que es la llamada Wicca, que es un nombre celta para designar la brujería.
son los herederos directos de los druidas. ¿Quiénes son los celtas? Los druidas. Los que venimos del pentecostalismo se acordarán que cuando iba a ser Navidad y cuando iba a ser Halloween, te salían con los celtas y los druidas y todo ese rollo. Son ellos. Eran los sacerdotes en Gran Bretaña, en la parte norte de Gran Bretaña, y se extendieron por Europa. Ellos, los promotores de la Wicca, sobre todo en Gran Bretaña, consideran a Jesús y a Lázaro como los primeros Nosferatu. ¿Qué es eso? Vampiros. De este pasaje, y lo que le estoy diciendo es en serio, hay personas que de este pasaje creen que Jesús es homosexual, o que Jesús era un vampiro y que convirtió a Lázaro en vampiro cuando lo hizo resucitar de entre los muertos. No es el vampirismo que las películas nos presentan, sino un vampirismo sofisticado, una brujería más avanzada en la cual dicen Jesús estableció el dominio de la vida eterna por medio de beber sangre de forma ritual. Lázaro, al regresar de la muerte, fue el primero en obtener esta vida. Tal vez en nuestro país y nuestra cultura sea difícil que alguna vez nos encontremos con este tipo de corriente de pensamiento, porque somos más dados, o nuestro país es más dado a la brujería del tipo santería o palo mayombe. Pero no está de más establecer claramente que en efecto nuestro Señor Jesús es el dueño de la vida eterna, pero la manera en que la otorga no es por medio de beber sangre en un ritual. Él lo dijo simple y sencillamente: cree en mí, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Entonces tú no necesitas beber sangre ni creer ninguna de estas tonterías. Tú simple y sencillamente cree en Jesucristo, y así es como tenemos vida eterna. Aclarado lo anterior, vamos a proseguir en nuestro relato expositivo de Juan, quien después dice que Jesús, después de escuchar las dolosas quejas de los judíos que lo criticaron por abrir los ojos al ciego de nacimiento, pero no salvar a su amigo, Él les contesta. Juan 11:38. Vamos ahora sí a dar seguimiento a nuestro evangelio. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Nuevamente Jesús usa la palabra embrimomai cuando dice profundamente conmovido. Juan nuevamente utiliza la palabra griega que nos habla de una fuerte indignación, de bufar de ira. En esta ocasión es comprensible ver que Jesús se enoja y está molesto y respira hondamente de ira por la malsana actitud que tuvieron los judíos con él. La tumba, como ya se los había explicado, era una caverna pequeña excavada en una roca, con una gran piedra para cubrir la entrada. Y como no llegó hasta la aldea, es comprensible que Jesús rápidamente llegó al sepulcro. Jesús no malgastaba el tiempo, de inmediato da instrucciones. Versículo 39 dice: Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, es de 4 días. Jesús está a punto de realizar el más grande de sus milagros. De hecho, este milagro fue el que firmó su sentencia de muerte por parte del Sanedrín. No sin antes se encontró con un lapsus de incredulidad de la misma mujer que momentos antes se había aferrado a su palabra con todo su corazón. Quiero que me vea, porque de aquí vamos a lo fuerte de nuestra enseñanza del día de hoy. Marta, unos instantes antes, había salido a recibir a Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que lo que le pidas al Padre te lo concederá. Estaba diciendo: yo sé que tú tienes todo bajo control. Y unos momentos después, cuando Jesús se dispone a resucitar a Lázaro, ahora Marta dice: Señor, pero ya huele feo. La misma mujer que un momento antes había dado evidencia de una fe firme, en un momento después desmorona su fe por completo. Tuvo un lapsus de incredulidad. Si bien es cierto que la respuesta de Marta fue para poner de relieve la magnitud del milagro que se estaba por dar,
Ya lo dijimos anteriormente, los judíos creían que 3 días el alma andaba cerca del cuerpo, después del 4.º día ya el alma se iba, ya no podías hacer nada. Por eso es que cuando pone estos 4 días nuevamente pone de relieve la magnitud del milagro. Pero no por eso podemos ignorar el hecho de que Marta en definitiva pasó por un instante de duda a la palabra de Jesús. Nosotros, lejos esté de nosotros criticar la acción de Marta. Al contrario, en lugar de criticar la acción de Marta, es mucho lo que podemos aprender de esta situación, que en alguna ocasión anterior ya también se había dado en otro escenario y con otro discípulo llamado Pedro. Quiero que me acompañe a Mateo 14:22. Marta tuvo un lapsus de duda. Marta, que en unos momentos antes, minutos, no horas, no creemos que hayan pasado horas, el relato no nos da a entender que hayan pasado horas, minutos antes había recalcado una fe tremenda en Jesús. Ahora, minutos después, da una evidencia de duda tremenda. ¿Qué pasa aquí? Criticaremos, ay Marta, no seas como Marta. No. De hecho, aprendemos mucho. A Marta le pasó lo mismo que a un discípulo llamado Pedro, vaya, el apóstol Pedro. Le pasó exactamente lo mismo que a Pedro cuando caminó sobre el mar. Quitó por un instante la mirada de Jesús para ponerle en las circunstancias. Marta dudó que su hermano resucitara, Pedro dudó y se empezó a hundir. Y eso es nuestro sermón el día de hoy. Mateo 14:22 hasta el 31, dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entraran en la barca y fueran delante de él a la otra ribera, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, cual barca donde iban sus apóstoles, sus discípulos, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, cuando vio cómo se sacudía la barca y cómo le pegaba en la túnica y cómo lo sacudía el viento con su fuerza, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hace unos meses estudiamos este relato paralelo en el Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan que vimos el relato paralelo? Juan 6 nos habla de este relato. Tiene una parte paralela en los Evangelios, no es un relato exclusivo como sí lo es Juan 11. Pero omitimos esa parte. En nuestro relato entendimos que a pesar de ser hombres de mar, de pesca, acostumbrados a las tempestades, cuando la situación los sobrepasó, fue que entonces, cuando creyeron ver un fantasma, ahora sí se rindieron por completo a Jesús, clamando por su ayuda. Lo que Juan omitió en su evangelio, pero que Mateo sí registró, es la caminata milagrosa sobre el mar del apóstol Pedro. Marta cometió el mismo error que Pedro, quitó por un momento la mirada de Jesús. Hebreos 12:2. Hoy llegamos muy pronto a la parte culminante de nuestro, o a la parte alta de nuestro sermón, porque así nos lo pide el texto. Hebreos 12:2. ¿Qué error cometió Marta? ¿Qué error cometió Pedro? Quitar por un instante la mirada de Cristo para ponerla en lo que está a tu alrededor.
en tus circunstancias. Entonces fue que Marta dijo: Señor, hiede ya. Entonces fue que Pedro comenzó a hundirse. Hebreos 12:2 dice el escritor de Hebreos: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor, el que te da la fe y el que la va a llevar a que se consume. Hasta ahí nada más. El peor error que podemos cometer en nuestro diario caminar como cristianos es quitar la mirada de Cristo. El escritor de Hebreos nos insiste que no lo hagamos. Pon tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Las experiencias que vivieron Pedro, que comenzó a ver que el viento iba en aumento y por lo tanto quitó la mirada del Señor. La experiencia de Marta, que quitó su mirada y su corazón de la verdad que había recibido para ponerla en la realidad que estaba viviendo, nos lo avalan. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada espiritual, ¿qué son mis ojos espirituales? Alguien dígame, nuestra fe. Cuando nosotros quitamos nuestra fe en la certeza de la palabra de Dios, nuestros ojos los quitamos de Jesús, es entonces que al igual que Pedro, cuando nosotros es entonces que al igual que Pedro, nuestro caminar va a ser milagroso. No me refiero a las arengas carismáticas que creen que estamos aquí para hacer truquitos que las personas se conviertan a Cristo. Cuando digo un caminar milagroso, me refiero a que cuando tú pongas tu mirada en Cristo, tú vas a tener un comportamiento diferente, vas a dar evidencia de que Cristo está viviendo su vida por medio de la tuya, vas a dar fruto verdaderamente. No es por mucho que te esfuerces lo que va a cambiar tu vida. De hecho, en alguna ocasión escuché decir a alguien, y qué razón tenía: las personas nunca cambian. Tenía mucha razón. Nosotros no podemos cambiar por más que te esfuerces. No estás capacitado para dejar de pecar en tus propias fuerzas. No puedes, por más que lo intentes, cambiar tu carácter. Pero lo que sí puede pasar es que seas transformado milagrosamente por Jesucristo. Eso sí sucede. Los grandes problemas que llegas a atravesar cuando Dios está moldeando tu vida a la semejanza de Cristo, no son tanto que te falte amor, o que no vivas en santidad, o es que no obedecí a Dios, por eso estoy en problemas. Todos los problemas que vienen en tu caminar como cristiano los podemos resumir fácilmente en una situación: has quitado tu mirada de Cristo. Porque donde nosotros fallamos, Cristo no lo hace. Donde nosotros no podemos dejar a un lado un hábito pecaminoso, Cristo lo vence sin problemas. Donde nosotros fracasamos para controlar nuestro carácter, Jesucristo simplemente desplaza ese carácter irreconciliable y lo sustituye con un corazón humilde. Pero hay un requisito, y es que tengas tu mirada puesta en Él. Por eso es que la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso, Efesios 1, 16 al 18. Quiero que entienda esto que le estoy diciendo. El peor error que puedes cometer en tu vida diaria como cristiano es quitar tu mirada de Jesús. Quita tu mirada de Jesús y vas a empezar a atravesar los mismos problemas que atravesó Pedro y las mismas dudas que atravesó Marta. Pero si tú tienes tu mirada en Cristo, tu caminar va a ser sobre las aguas, tu caminar va a ser milagroso. Voy a empezar a hacer milagros, y no, por eso te dije truquitos. No nos referimos a eso, porque la mayoría ni siquiera son milagros, son truquitos ahí que hacen para tener embobada a la gente. Un caminar milagroso es que donde tú no puedes dejar un hábito de pecado, donde tú no puedes cambiar tu carácter, donde tú no puedes hacer las cosas bien, Cristo viene, te transforma y te lleva a dar fruto y evidencia de que Él vive en ti. Pero hay un requisito, y es tu mirada puesta en Cristo. Por eso el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que Dios alumbrara, abriera sus ojos espirituales. Efesios 1, 16 al 18 dice la Biblia: no me canso de dar gracias a Dios por ustedes, de orar, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Y qué piden sus oraciones? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, y que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Su fe. Que su mente sea restaurada, renovada, y que su fe sea cimentada, para que sepan cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Poner la mirada en Cristo no significa que ignores por completo lo que pasa a tu alrededor, sino que tu atención la enfoques en Él, en sus promesas, en su palabra, en su persona, y no en las cosas que suceden o que te rodean. Pedro sabía desde un principio que estaba por caminar en el mar. Pedro no estaba ciego ni tonto. De hecho le dijo: mándame llamar para que camine ¿sobre dónde? Sobre las aguas. Pedro es muy claro y dice: voy a caminar sobre las aguas. Poner la mirada en Cristo no significa: yo no veo nada de lo que sucede. Por supuesto que te vas a dar cuenta que tienes problemas, que tienes situaciones, que tienes inconvenientes, que tienes tribulaciones. Por supuesto que te vas a dar cuenta. Pero poner la mirada en Él es concentrarte en su palabra, en sus promesas, en su persona. Pedro sabía que iba a caminar en el agua. Marta sabía que su hermano llevaba 4 días en el sepulcro. Pero cuando dirigieron su atención a Cristo, eso pasó a segundo término, a segundo plano. No fue lo que captaba su atención, ni lo que cautivaba sus corazones. Poner la mirada en Cristo no es un concepto abstracto. Sí, poner la mirada en Cristo. Y pensamos: qué bonito se oye. Todo lo contrario. De una manera práctica, poner la mirada en Cristo es cuando, en lugar de dejar que la duda por las circunstancias a tu alrededor te ahoguen, en lugar de dejar que la duda te asalte, tú te rindes a los pies de Dios en sumisión, te pones a orar con gratitud, te aferras a su palabra, descansas en Él. En pocas palabras, poner la mirada en Cristo es: pase lo que pase a tu alrededor, tú sigue teniendo una relación con Él. ¿Sí me escuchó? Quiero que levante su mirada y me vea. Mucha gente, la mayoría, tendemos a quitar nuestra mirada de Cristo cuando vienen situaciones. ¿Qué es lo primero que dejan de hacer la mayoría de las personas? Dejas de venir. Si no vienes a la iglesia, vas a orar en tu casa, a leer en tu casa, vas a hacer las cosas allá. Si no lo haces aquí, la mayoría de las personas, lo primero que hacemos es quitar la mirada de Cristo, ponerla en las circunstancias, dejar de congregarte, dejar de orar, dejar tu devocional, dejar de renovar tu mente, dejar de discipularte y andar triste por la vida. Poner la mirada en Cristo no es algo abstracto. En forma sencilla es: tú sigue tu relación con Cristo tal cual. Pase lo que pase a tu alrededor, tú sigue tu tiempo devocional con Cristo en todo momento. Eso es poner la mirada en Cristo. Jesús esta vez no se indignó. Marta quitó la mirada de Él por un momento y le dijo: Señor, llegue ya. Pero Jesús no se indignó porque sabía perfectamente que Marta tenía una lucha interna tremenda. Él le contesta en el versículo 40, regrese a Juan 11:40. Jesús le contesta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lamentablemente, sacar las citas de su contexto es algo que se da con mucha facilidad. Voy a aprovechar aquí también para hablarles de una situación. Ahorita, en esta fecha que está el Mundial de Rusia 2018, es malo ver el Mundial, para nada, pero un futbolista colombiano, yo creo que algunos lo conocen, Radamel Falcao, publicó este versículo en sus redes sociales cuando le ganaron a Japón, me parece, ¿verdad? Anotó gol y publica este versículo en sus redes sociales, en la Nueva Versión Internacional. ¿No te he dicho que si crees verás la grandeza de Dios? Eso es sacar el texto de contexto. Eso es una aberración, eso es hacerle violencia a la palabra de Dios.
No puedo asegurarte que lo haga de mala intención, no lo conozco, no sé cómo es su cristianismo, no puedo decirte si da fruto o no. Se puede notar ciertamente que su intención era agradecer a Dios porque tuvo un triunfo deportivo, pero eso no debe de ser pretexto para que le hagan violencia a la palabra de Dios. Ponte a pensar, ¿qué pasó con el equipo contrario? Entonces, ¿no había ningún cristiano ahí? ¿Ningún japonés oró para que ganara Japón? Va a jugar México-Brasil, ¿qué va a ser un duelo de quién ora más? Allá son más personas y la mayoría son carismáticos, ahí van a estar declarando y ya perdimos. Por eso no es bueno sacar la palabra de contexto. ¿Qué pasó con los del equipo contrario? Ellos no creyeron, no tuvieron fe. Hay una página llamada Textos Fuera de Contexto. Tomé un artículo, en un minuto dice así: esta publicación de Radamel Falcao es parecida a la patética publicación que dice: Dios existe porque un auto chocó y explotó, pero una Biblia que iba en la guantera no se quemó. Eso no es una prueba ni evidencia de que Dios existe. ¿Qué pasa con todos los manuscritos que se quemaron en el siglo III? ¿Sabías que antes de que se formara la escritura se quemaron cientos de manuscritos, de copias? Hasta los originales han de haber ido ahí. Entonces Dios no existió los 3 primeros siglos del cristianismo. ¿Qué pasa con las Biblias que son quemadas hoy en día? O como esas publicaciones que dicen: milagro, Dios existe porque sufrió un accidente y no le pasó nada. ¿Qué pasa con los hermanos? Yo conocí a un pastor en Ecatepec que literalmente se lo llevó el tren, iba en su coche, se descompuso su coche y el tren pasó y lo mató. Entonces, a los que se salvan de un accidente, Dios existe. Pero si yo como cristiano tengo un accidente, ¿Dios no existe? Si estamos entendiendo por qué es complicado, por qué no es bueno sacar las citas de su contexto. Esta página cita a Cindy Jacobs. Si usted no la conoce, Cindy Jacobs es la Ana Méndez, pero de Estados Unidos, o sea, una esquizofrénica total, que dice que en el Mundial, Cindy Jacobs dice que en la final de Estados Unidos 94, Brasil le ganó a Italia porque había más brasileños orando, mientras los italianos, que son católicos, estaban con sus yesos. Y una publicación en Brasil, sabían que Roberto Baggio, el jugador estrella de Italia, era budista, y al siguiente día salió en el periódico: Jesús le ganó a Buda. ¿Se da cuenta por qué sacar los textos de contexto no es bueno? Si usted quiere agradecer a Dios, ponga: gracias Dios. Ya. No quiera poner este tipo de textos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me dieron mi trabajo, todo lo puedo en... No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es: tenga dinero, no tenga dinero, tenga para comer, me persiguen, me pegan, me dicen de cosas, pero yo sigo siendo cristiano. Eso es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero queremos sacar los textos de su contexto y vernos muy espirituales, y solamente quedamos en evidencia. ¿Qué pasó entonces cuando Brasil perdió 7-1 con Alemania? Es que los alemanes son protestantes. Lutero, la Reforma, ahí nació. Y los brasileños son pentecostales carismáticos, salen hasta abajo de las sillas, hasta abajo de las piedras. El pentecostalismo está... ¿Por qué cree que está? Pare de sufrir aquí en el país, pague por sufrir. Paga por sufrir. Vinieron de allá, de los años 80, se empezó el boom en Brasil. Hay iglesias homosexuales, hay iglesias de todo tipo cristianas en Brasil, por el boom del pentecostalismo. Nada más son pragmáticos: toma lo que te gusta y haz una iglesia al corte que te gusta. Termina esta página diciendo: hermano, si tu equipo gana o pierda, tú siempre da gracias a Dios. No saques los textos de su contexto porque creas un pretexto. Disfruta el mundial, disfruta las jugadas, disfruta las cosas graciosas, la tecnología, el deporte, el juego. Qué bueno que los jugadores den gracias a Dios por los triunfos personales, pero por lo que más quieras, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿Se acuerdan que es el tercer mandamiento? No tomemos el nombre de Dios en vano. ¿Qué quiso decir entonces Jesús con la pregunta a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Desde luego que Jesús no quiso decir que el milagro dependía de la fe de Marta.
Eso es fideísmo. El fideísmo es fe en la fe. El fideísmo, por definición, se centra en el hombre y no en Dios. Nosotros sabemos, la Biblia lo dice, los actos soberanos de Dios no están sometidos a la fe de los seres humanos. Como Radamel Falcao creyó, Dios obró. Como Marta iba a creer, Dios obró. No es cierto. La voluntad y la soberanía de Dios no está sujeta a nuestra fe. Tú puedes creer que tienes mucha fe, pero si Dios dice no, es no. Y sus hijos decimos, gracias Dios. Si Dios dice no, es no. Y sus hijos decimos, gracias, gracias. Pero yo tengo mucha fe de que México va a pasar mañana. Yo ni eso. Yo ni eso. Hombre de poca fe. De hecho, por eso puse hoy verde, para que echemos la vibra. Si Dios dice no, quiero que me vea y entienda esto. Este texto lo sacan de contexto y te dicen, Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No recibiste tu milagro porque no. Guillermo Maldonado lanzó una profecía medio año y dijo, Argentina, la Copa del Mundo va para ti en este mundial. Hace 4 años le dijo Falcao, tú vas a ser el goleador de este mundial. Falcao ni siquiera fue al mundial, se lastimó de la rodilla. Pero ¿saben qué es lo peor? Que aún tiene miles y miles de seguidores, que cuando tú les escribes algo así, ¡uy! Me escribieron, ya lo dejé en visto, que me da tanta risa, que quién soy para criticar al ungido de Jehová. De verdad, ya ni siquiera tomamos en cuenta ese tipo de comentarios. Jesús no le estaba dando a entender a Marta que su fe iba a ser el milagro. La Biblia nos muestra claramente que los actos soberanos de Dios de ningún modo están sometidos a la fe del ser humano. Lo que Jesús quería enseñarle a Marta es que dejara de pensar en el cadáver, que dejara de pensar en la situación y concentrara su atención en Él, que confiara por completo en Él, en su poder, en su amor, en su verdad. Y entonces se daría cuenta que el milagro era una señal que nos mostraba y era una prueba de la gloria de Dios reflejada en Jesucristo, el Hijo de Dios. La gloria de Dios, lo entendimos hace un par de semanas, es la suma de los atributos, y eso es precisamente lo que estaban a punto de ver Marta, María y los judíos que la acompañaban. Jesús no le estaba diciendo, tu fe va a hacer que pasen las cosas. Jesús le estaba diciendo, despabilate mujer, que estás a punto de darte cuenta cómo es cuando Dios manifiesta su gloria. Versículo 41 y 42 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Ojo, si es sabía, si viene en el griego aroísto, que es un griego en tiempo pretérito. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Antes de realizar el milagro, el Señor realizó una pequeña oración. ¿Ha leído el libro de Nehemías? ¿Qué pasa cuando el rey Jerjes le dice, ¿qué tienes, Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Antes de cualquier otra cosa oró. ¿Usted cree que se hincó y se puso, ¡oh, Baruch! Su oración fue corta, breve. Dios, guíame por favor y dame gracias. Señor y Rey, quiero presentarte mi petición. Algo así fue lo de Jesús. No fue nada ostentoso. No fue nada espectacular, no hubo gritos, no hubo euforia, no hubo juego de luces y sonidos estridentes, no tenía paleros cayéndose por todos lados, ahí empezaron todos a retorcerse, no tenía gente saltando y revolcándose en el suelo. Jesús hizo una simple oración en la que expresaba su confianza y su sencilla pero fuerte dependencia de Dios. Oró como el enviado del Padre para que sepan que tú me envías. Oró como el mediador que es. Alzó los ojos a los cielos, porque en el cielo está el trono de Dios, y dijo, Padre. Esta vez no dijo Padre nuestro, como cuando oró en Mateo 6. ¿Por qué? Porque esta vez lo hacía no como un Padre común, todos hijos de Dios, vaya, aquellos que creemos en Él, sino lo hacía como una extensión de su deidad. Padre,
te doy gracias por haberme oído. Jesús pudo decir esto, habló en tiempo pasado, como si el milagro ya se hubiera realizado, porque tenía la certeza de corazón de todo lo que iba a pasar. Jesús habló así por el bien de las personas a su alrededor. Jesús habló en voz alta para que todos se dieran cuenta. Por eso dijo, yo sé que siempre me oyes. Que el Padre siempre oye a Jesús se desprende naturalmente. Lo leímos en Juan 5:30 y Juan 10:30. Jesús les dice, el Padre y yo, que dice, uno somos. Por eso es que siempre le escucha. El propósito de la oración de Jesús no fue preparar el ambiente, que los cielos se abrieran, y que el propósito de la oración de Jesús fue simple y sencillo: que la gente aquí alrededor presente se dé cuenta que yo, dijo Jesús, soy el Hijo de Dios. Ya es todo. No fue por ningún otro propósito. Era impactar el corazón de los que estaban ahí. No oró para mover la mano de Dios. Al igual nosotros no oramos para que Dios se mueva a nuestro antojo. La oración es para descansar en la voluntad de Dios, no para que sea